Bueno, durante este fin de semana se ha vuelto a escribir mucho y he visto conceptos muy interesantes respecto de la discusión si dolarizar o no la economía de la República Argentina. Tiene un montón de aristas que vamos a hablar con Alfredo Romano. Alfredo es economista, director de la carrera de Economía Empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y presidente de Romano Group. Alfredo, un saludo muy cordial y gracias por la espera en línea. ¿Cómo están? Buen día. Muy buen día. Bueno, en esta discusión si dolarizar o no, recordemos que tampoco es fácil sobrellevar las consecuencias, no es que es una cosa que no va a tener consecuencia ninguna. Y además, yo por lo menos he leído mucho del peligro de que te dolaricen de hecho, ¿no? Y eso también puede traer un poco de desorden. ¿Se puede dolarizar la economía de la Argentina? ¿Hay recursos? ¿Dónde están? Sé que tenés algunos puntos de vista muy interesantes para escuchar. Sí, absolutamente. O sea, no bajo este gobierno, porque lo que necesitas es un plan profundo, un plan que genere mucha confianza y seguridad y que además esté planificado y que sea, digamos, no únicamente una reforma monetaria, o sea, no únicamente una dolarización, sino que también se tomen otras medidas que acompañen. Pero, lógicamente, bajo estas condiciones, con un gobierno actual en donde lamentablemente hay mucha desconfianza y donde no se creen los planes económicos, es inviable. Esperemos que en los próximos años la opción de la dolarización más reformas se ponga sobre la mesa. Alfredo, ¿cuánto se necesitaría para dolarizar y de dónde entendés que saldrían esos recursos? Sí, esto es muy importante que lo menciono en esto que mencionás ayer. La realidad es que no hay que hablar de 2.000 o 3.000 o 4.000 a uno, que muchas veces se habla de números tirados de los pelos para iniciar la dolarización, sino que tiene que ser al revés. O sea, lo que uno tiene que considerar hoy al dólar convertibilidad, que es un dólar de alrededor de 400 pesos, que está muy cercano al dólar tarjeta, dólar Qatar, y que hoy parecería ser un tipo de cambio de equilibrio de la economía. Lógicamente, después tenemos nuestro tipo de cambio oficial, que está absolutamente regulado y es ficticio, ¿no? El casi 200 pesos de la economía argentina, todos sabemos que no es un tipo de cambio de equilibrio y que probablemente pos elecciones deje de serlo rápidamente. Entendiendo que este tiene que ser nuestro tipo de cambio, digamos, bajo un proceso de dolarización que es dinámico y que las condiciones en los próximos meses pueden cambiar, bueno, ahí necesitas entre 17 y 20.000 millones de dólares. Mi reflexión de dónde salen los dólares es la siguiente: mira, con los planes Hoja 1 y 2 se liquidaron más de 10.000, 14.000 millones de dólares, y si hubiéramos tenido un tipo de cambio libre, o sea, no hubiera habido restricciones cambiarias, probablemente el 80-90% de esos dólares hubieran ido a reserva. Sin embargo, no lo fueron, con lo cual ahí la Argentina perdió más de 8.000, 9.000 millones de dólares para reservas netas. Y nuestro país en 2 años exportó por 180.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 millones de dólares únicamente fueron a reservas netas, y el año 2022 se exportó por 100.000 millones de dólares y solamente 6.000 millones de dólares son por reservas netas, con lo cual cuando uno dice de dónde van a salir los dólares, la Argentina es una máquina de producir dólares. Lo que lógicamente no existe es la confianza en un programa económico distinto, disruptivo, como puede ser la dolarización, para que esos dólares se viertan en la economía. Parece que de modo inevitable cada vez que se habla de dolarización en la Argentina se menciona una y otra vez el caso Ecuador. ¿Cómo ves la experiencia de Ecuador? ¿Qué tan parecida podría ser la experiencia argentina? Y en todo caso te pido también, porque nosotros vivimos una experiencia en un momento determinado que fue la convertibilidad. ¿Por qué dolarizar y no jugar con una convertibilidad, con las reformas del caso, que a lo mejor te permite un doble juego de monedas que tal vez sería más flexible por el peso, sobre todo si lo atamos a una canasta de monedas y no 1-1 con el dólar? Sí, bueno, son dos preguntas. Voy a intentar empezar por atrás para adelante y con el poco tiempo. La convertibilidad, como bien decís vos, mal llamada caja de conversión, nace generalmente para estabilizar una moneda, como se logró durante varios años en la Argentina con el peso. O sea, no nacen bajo otro, digamos, ese es el nacimiento, digamos, ¿no? Pero después tiene que evolucionar. O sea, en general, una caja de conversión no dura de manera infinita, porque una vez que se estabiliza la moneda, uno en definitiva logra ese anclaje
que en parte la economía argentina lo logró en los 90. El problema es que, como bien decís, esa flexibilidad que queda, porque en definitiva queda cierta flexibilidad que puede ser de evaluar en cualquier momento, terminó sucediendo en la Argentina. En los 90 hubieron dos problemas que fueron muy graves, que terminaron condicionando ese programa. Uno fue a partir del 95 un déficit fiscal muy grande, que eso lógicamente trajo consecuencias muy negativas para la economía, y después las condiciones en el exterior cambiaron dramáticamente. Acordate lo que fue el tequilazo, después la crisis de Brasil, etcétera. Pero la política tenía la posibilidad rápidamente de transferir riqueza directa a algunos sectores de la economía sin asumir costos tan altos. Entonces dijo, no, destruyamos esta propuesta económica, salgamos del 1 a 1 y transfiramos riqueza a determinados sectores de la sociedad a costa de que otros perdieron una gran cantidad de dinero. Bueno, lo que hay que buscar en la Argentina es evitar eso. O sea, por eso la dolarización es la propuesta más extrema, pero que en definitiva es la que más puede llegar a disciplinar a la política de turno, bajo una condición que no te permita que, si vos querés cambiar las condiciones rápidamente, no lo puedas hacer, porque la realidad es que un país se construye a partir de política de Estado. Por eso creo que la dolarización es más potente y debería ser probada en vez de la convertida. Y respecto a Ecuador, claro que tiene que ser un ejemplo y un caso de estudio nuestro y de toda América Latina, porque la realidad es que el año pasado Ecuador tuvo 3,7% de inflación en el 2022, es un país que tiene un salario mínimo en dólares de $450, y que a pesar de que pasaron gobiernos populistas, que estuvieron 10 años en el poder, no pudieron ir contra esa política de Estado, y hoy tiene 90% de popularidad en el país. Lógicamente, habría que hacer cambios y es únicamente una referencia, pues cada país tiene sus singularidades, pero Ecuador es un buen ejemplo para analizar, para dolarizar, sin duda. Quiero sumar a mi compañero Fernando González también a esta charla. Alfredo, Fer, por favor. Sí, Alfredo, ¿qué tal? Buen día. Y preguntarte justamente, digamos, digamos, este crecimiento del discurso pro dolarización que hay en la Argentina en estos tiempos y sobre todo en campaña electoral. Digo, está hoy esperando el ministro de Economía y está esperando la Argentina si el fondo le flexibiliza la revisión del último trimestre del año pasado y le da el desembolso del mes de marzo para poder mejorar un poquito las reservas del Banco Central, que están muy mal. ¿Se puede pensar en un proceso de dolarización o de anclar el peso a una moneda más fuerte con el nivel de reservas que tiene hoy el Banco Central, que sabemos que están por debajo de 4.000 millones de dólares, y que hacen que el ministro de Economía esté pidiendo casi de rodillas una flexibilidad del Fondo Monetario? No, absolutamente. Por eso te mencionaba que es inviable bajo este gobierno y bajo estas condiciones. Lo lamentable y preocupante es que, en definitiva, esta flexibilización lo único que busca es dejarte con menos reservas frente a un año, digamos, electoral, con todas las contingencias y dificultades que se presentan para adelante, ¿no? Porque en la Argentina hay muchos desequilibrios macroeconómicos y es una pésima noticia que además te permitan tener, digamos, menos recursos, como son las reservas internacionales, para enfrentar un escenario crítico, con lo cual ya no me llama la atención. Creo que lógicamente el fondo, el único objetivo que tiene es evitar la explosión de la economía argentina. Lo que me parece que ellos no entienden, o me parece que dilatan, es que lo único que están generando es que las consecuencias de lo que el día que todo esto se realice, o sea, el día que esto se ponga sobre la mesa, todos los desajustes estos macroeconómicos que se están llevando adelante, las consecuencias van a ser, me parece, aún peores. Con lo cual es preocupante. Creo que es una medida mala y que creo que únicamente responde a un pedido de un gobierno de turno que tiene un capricho con un tipo de cambio, digamos, absolutamente ficticio, pero que nos ha hecho perder indefinidamente reservas internacionales para poder, digamos, afrontar escenarios de crisis como enfrentó la Argentina en el 2020-2021. Alfredo, ¿dolarizar tiene costo social? Por ejemplo, te pregunto, ¿permitiría mantener los planes sociales que hoy es prácticamente impensable poder retirarlos?
Dolarizar, no dolarizar, proponer una propuesta, o sea, tener un plan económico serio y contundente va a tener costos sociales. O sea, cualquier programa en la Argentina que realmente quiera venir a resolver la inflación y que busque lograr equilibrio macroeconómico y que busque lograr que la actividad económica y sobre todo en el sector privado pueda desarrollarse en los próximos años, décadas, va a tener costos sociales. O sea, eso esperemos que la sociedad argentina entienda y esté preparada a este escenario ficticio que está viviendo nuestro país, con una tasa de interés del 120%, con una emisión de 16 puntos del PBI en 2 años, con un tipo de cambio ficticio de 190 pesos, es una irrealidad, sumado a tarifas también totalmente atrasadas, que lógicamente en algún momento se va a materializar. La pregunta es, ¿la dolarización es la mejor reforma monetaria acompañada de otras reformas, sobre todo fiscales, para poder iniciar un nuevo proceso en la Argentina sin inflación y con estabilidad prolongada en el tiempo? Y ahí yo creo que sí, es la mejor opción, porque el escenario que vamos a tener que enfrentar es muy complejo y vos necesitas rápidamente también generar algunos resultados y generar la confianza en la sociedad. Respecto a los planes sociales, yo he sido enfático que no hay que eliminarlos, porque los planes sociales se transformaron en una política de Estado en la Argentina. El kirchnerismo, digamos, es una de las banderas de ellos que se construyó en estos 20 años, y por eso no se pueden eliminar. Si vos lo quisieras eliminar el año que viene, probablemente tendríamos un estallido social como en el 2001, o un agravamiento en la calle, digamos, de conflictividad social extremadamente alto. Lo que hay que hacer con los planes sociales es entender que no se va a dar absolutamente ninguno más y que además no se van a actualizar en el tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno dolariza 400 a 1, por decirte, si lo hiciéramos mañana, el primer año vas a tener inflación en dólares en la Argentina, porque la inflación va a venir por la inercia y por todos los cambios de precios relativos que se va a dar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con los años, si vos no actualizás esos valores en el tiempo, terminás, digamos, generándole un menor costo al Estado. Y lo que vas a buscar es que muchos de esos planes sociales terminen siendo no atractivos, y que la persona decía, no, pará, me conviene buscar una oportunidad en el sector privado, donde el salario en dólares termina siendo mucho más competitivo, como sucede en el resto del mundo, y no como sucede únicamente en la Argentina, donde los planes sociales o vivir del Estado tiene mejores condiciones y se gana más en el sector privado. Alfredo, gracias por el tiempo. Alfredo Romano, economista, director de la carrera de Economía Empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y presidente de Romano Group.